pueblo altamente necesitado de tu palabra. En el corazón, Señor, de tus siervos has puesto este tema. Oh Dios, te pedimos, háblanos, Señor, háblanos y derrama tu espíritu en cada corazón. Usa con autoridad tu sierva, úsala con poder, con autoridad, como solo tú sabes hacerlo, Señor. Y tu palabra fluya, Señor. Tu palabra llegue y llene los corazones y haga efecto en cada vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, cumpliendo, Señor, el propósito por el cual nos has traído. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor nos amó, hermanos, antes de que nosotros le amáramos. El Señor nos buscó antes que nosotros le busquemos. Y en verdad no somos merecedores, hermanos, de estar aquí. Pero a Dios le ha placido tenernos en su presencia. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué, Señor, tú me llamaste? No sé por qué en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está aquí rendido contigo siempre. Quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. Contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Aleluya, aleluya, alabanza al nombre de Jesús. Porque no hay nada más hermoso que estar en su presencia, en el nombre de Jesús. No hay nada que pueda igualar, aleluya, a la alegría de sentir su presencia, en el nombre del Señor Jesús. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aleluya. Gloria al Señor.
el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 8, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. En el versículo 8 vamos a dar lectura a una sola voz. Es un versículo muy hermoso y muy conocido, aleluya. Todos tenemos para poder dar lectura todos juntos, amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor Jesús. Leemos todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor Jesús. Dando una alabanza al Señor. Pueden gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. El tema que habían escogido, gloria al Señor, por la gracia de Dios, las hermanas de intercesión, el poder de una vida llena del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si en realidad nosotros entendiéramos la magnitud, la profundidad de lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, pudiéramos ver milagros todos los días. Amén. Gloria a Dios. Y en todo caso, hermanos, yo creo que lo vemos. Gloria al nombre de Jesús. Yo creo verdaderamente que lo vemos, hermano. Sí, Señor. Pero día a día la iglesia tiene que fortalecerse en este poder que Dios nos ha dado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, hermanos, es una promesa que Dios hizo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Espíritu Santo es una promesa que Dios hizo para sus hijos. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos aquí llevamos el nombre de Jesús en nuestra vida? Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, y cuando nosotros pensamos en esto, imagínense, hermanos, ¿quién es el que ha prometido esto? Es el ser más infalible. Es el ser que nunca falla. Es el ser que no miente. Hermanos, y si alguien de esta magnitud nos ha dado una promesa, hermanos, entonces nosotros tenemos que creerla. Gloria al nombre del Señor Jesús. Porque Él es el mismo que creó los cielos y la tierra. Él es el que se levanta todos los días, hermanos, el que pone en orden su creación. Aleluya. El que dio la orden al sol desde el principio, que alumbrara en el día. El que dio el orden a la luna desde el principio, que señoreara en la noche. Aleluya. El que dio la orden a los árboles, aleluya, que ellos en la noche, aleluya, absorbieran el anhídrido carbónico para que en el día den el oxígeno, hermanos. Y todo eso lo hizo para nosotros. Porque somos los seres humanos, sus criaturas más preciadas, los que nos beneficiamos de todo esto. Aleluya. No solamente los hijos, sino toda su creación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y nuestro Dios, desde el día que creó la tierra, desde el día que creó los cielos, aleluya, desde ese día ha sido fiel. Desde ese día, desde que en Génesis nos señala, aleluya, que dio esa orden, desde ese día el sol ha seguido saliendo de día, la luna ha seguido saliendo de noche, hermanos, hasta hoy, aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas, mis hermanos. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, fue una promesa de Dios hecha en ese tiempo donde señala la Biblia a los apóstoles. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y Él solamente les dijo que no se movieran de Jerusalén, que esperaran ahí hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo en realidad es el que hace todo el trabajo, aleluya, de salvación. Con todo respeto, hermanos, yo quisiera preguntar aquí, ¿cuántos hermanos todavía no han recibido el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas? Si por favor pueden levantar la mano. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos hemos recibido el Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas? Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo es el que transforma.
El Espíritu Santo es el que convence. Aleluya. Entonces, querido hermano, querido amigo, querida visita que a lo mejor estaba viniendo un tiempo, está viniendo hace una semana, está viniendo, el Espíritu Santo es el que lo tiene aquí. Amén. El Espíritu Santo es el que lo ha traído aquí. Y el Espíritu Santo no es otra cosa que la fuerza del amor de Dios. Amén, 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 amén. Para ayudarnos a nosotros a alcanzar la salvación. Yo quisiera que leyéramos la palabra de Dios allá en el libro de San Juan, en el capítulo 16. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. San Juan capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 7 al 11. Aleluya. Voy a dar lectura a estos versículos. San Juan capítulo 16, versículos del 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Esto hablaba Jesús a sus discípulos diciendo cuál era la obra del Espíritu Santo. Hermanos, entonces esto es lo que hace el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso les decía antes que es el Espíritu Santo el que nos tiene aquí. Hermanos, porque es el Espíritu Santo que trata con la vida de la persona, como dice aquí su palabra, que nos convence de pecados, que nos convence de justicia y que nos convence de juicio. Es decir, hermano, fue el Espíritu Santo de Dios que nos convenció de que éramos pecadores y que necesitábamos ser perdonados, que necesitábamos ser justificados para ser librados del juicio. Gloria al nombre del Señor Jesús, aleluya. Entonces, hermano, si usted está aquí, grabes esto, mi querido amigo que todavía, o mi querido hermano que todavía no ha hablado, o no ha recibido el Espíritu Santo en la señal de hablar en nuevas lenguas. El Espíritu Santo ya está con usted. Está trabajando en su vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el que la ha convencido. Y si usted se ha bautizado, con mucha más razón, porque es el Espíritu Santo que me convence a mí de que soy pecador, que necesito limpiar mis pecados, y los pecados se limpian en el bautismo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, si es que yo ya me bauticé, si es que yo ya reconocí que soy un pecador, ya me bauticé, quiere decir, aleluya, que el Espíritu Santo ya no solamente que empezó su obra, sino que está avanzando en mi vida. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, y esta fuerza de Dios es maravillosa porque operó, hermanos, desde el principio. Hermanos, por eso les decía, si nosotros lográramos entender la profundidad de esto, de lo que es el Espíritu Santo en la iglesia, hermanos, es la fuerza de amor de Dios. Porque el libro de San Juan, en el capítulo 3, aleluya, en el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que enviaba a su Hijo. Y dice que lo envió no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, y esto que aconteció en ese tiempo, aleluya, cuando Jesucristo, cuando Dios manifestado en carne, vino a este mundo, no vino a condenar a alguno, vino a perdonarnos, vino a ayudarnos, vino a sacarnos del pecado. Hermano, tome en cuenta que usted y yo no nacíamos. Los que estamos en otro tiempo no estábamos aquí. Pero el amor de Dios fue tan grande que como Él sabía, aleluya, que íbamos a nacer pecadores, que desde la caída de Adán allá en el huerto del Edén, aleluya, todos nos constituimos pecadores. Él por eso hizo ese sacrificio, para que nosotros podamos acceder, aleluya, a esta salvación tan grande. Hermanos, entonces, si estamos viendo que todo es, o todo fue ya planificado por el Señor, desde antes que nosotros naciéramos, hermanos,
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para hablar en nuevas lenguas? ¿Qué es lo que necesitamos para que Dios haga su obra completa en nuestra vida? Aleluya. Hermanos, solo necesitamos una cosa. Y es creer. Amén. Gloria a Dios. Es creer, hermanos. Amén. Es creer en lo que Él ha hecho. No es solamente en lo que Él ha dicho, sino en lo que Él ha hecho, hermanos. Aleluya. Porque de tal manera nos amó, hermanos, que se vistió de carne, se vistió de sangre. Y dice la Biblia, hermanos, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, aleluya. Y solamente para destruir, aleluya, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, dice la Biblia. Hermanos, porque la humanidad entera estaba en las manos del enemigo. La muerte estaba enseñoreada de la humanidad, aleluya. Pero cuando vino Cristo con su amor, aleluya, dice la Biblia, hermanos, que Él crucificó. Él anuló el decreto que estaba dictaminado contra nosotros. Hermanos, Él mismo nos salvó, aleluya. Tenemos que creer en su amor, hermanos. Hermanos, hay pruebas que no dejan duda del amor de Dios para nosotros. Hay pruebas que no dejan duda de la obra de Dios. Hermanos, si esta palabra, aunque tan pequeñita, compuesta solo de 2 letras, fe, hermano, esta palabra es la que a nosotros nos va a conducir al cielo. Amén. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. La Biblia dice que fe, aleluya, es Hebreos 11:1. Todos sabemos ese versículo. ¿Qué dice? Gloria al nombre del Señor Jesús. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, pero yo pensaba en este versículo y decía, ¿cómo no podemos estar convencidos? Si en realidad hemos visto, no, es cierto, no estuvimos en el tiempo en que Cristo fue crucificado. No estuvimos ahí. Pero hemos visto su obra a través de los años. Hemos visto su obra en nuestra vida. Aleluya. Entonces tenemos que tener la certeza, hermanos, en el amor de Dios. Hermanos, si Dios fue capaz de morir por nosotros, si Dios fue capaz de trazar un plan tan hermoso para nosotros, hermanos, dice la Biblia, hermanos, es que es por eso que tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Hermanos, esta palabra es la que a nosotros nos da fe. Hermanos, no podemos nosotros intentar caminar en este camino sin nutrirnos de la palabra de Dios, porque la fe crece por el oír la palabra de Dios. Yo me convenzo, hermanos, de que Dios me ama y que Dios me va a llevar al cielo cuando yo me ocupo en la palabra. Hermanos, porque hay un versículo que dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su trono. Aleluya. Hermanos, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Por eso es que nosotros los cristianos, hermanos, no tenemos que andar temiéndole al diablo porque mueve, porque nos sigue, porque está allá, porque está acá, porque no. Hermanos, porque Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces, hermanos, no importa si las tentaciones vienen, no importa si usted ve que le mueven la ventana, que le jalan la cocha, que le mueven la puerta. Hermanos, eso no es nada. Porque todas las potestades están bajo la autoridad de Dios. Todas las potestades, todas las cosas, hermanos, están bajo la autoridad de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, y si a mí la palabra de Dios me dice que Él es poderoso para guardarme sin caída, yo no le puedo creer al diablo más que me dice todos los días al oído, no, es que tú no puedes. Hermanos, ¿por qué le voy a dar más crédito a Él si el Dios que hizo los cielos y la tierra es el Dios que guarda mi vida?
Y ella me demostró, hermanos, que su amor es tan grande que Él fue capaz de morir. Entonces Él mismo me va a preparar a mí sin mancha para presentarme delante del mismo. Hermanos, y esto de que Él es el mismo, de que Él es uno, esto es algo maravilloso, hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que meternos en nuestra vida. Dios es uno, aleluya. El único Dios, el verdadero Dios, es de Él a quien salve, aleluya. Y Él se vistió de carne, aleluya, para salvarnos solamente. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y como les decía a sus discípulos, Él dejó el Espíritu Santo, hermanos. Él se fue, pero envió al Espíritu Santo para que nos ayude, hermanos, para que nos guíe. Porque no solamente que nos convence, sino que nos enseña, nos redarguye, nos guía, nos ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros cuando no sabemos cómo interceder, hermanos. Entonces miren, hermanos, cómo desde el principio hasta el final la obra es toda de Dios. Amén, amén, amén. Nosotros solamente hay una cosa, hermanos, que tenemos que hacer. Con nuestro libre albedrío, querer caminar en ese camino. Sí, Señor. Amén, amén. Yo no sé, hermanos, qué piensa Dios de esto, pero yo al Señor, cuando recién empezaba en los caminos del Señor, yo recuerdo que eran tiempos muy duros para mí en el sentido de que había muchas cosas que atacaban mi vida. Y recuerdo que una vez orando en el cuarto donde dormía, yo le decía, Señor, yo renuncio, Señor, al libre albedrío. Señor, yo no quiero tener este libre albedrío. Quiero solamente que mi libre albedrío esté dispuesto a seguirte. Que mi libre albedrío solo se incline a seguirte. En ese tiempo, hermanos, era una desesperación tremenda por tratar de buscar, de permanecer en el Señor. Aleluya. Hermanos, con el paso de los años, con el paso del tiempo, hermanos, es hermoso sentir que Dios nos ha dado la libertad de aceptar libremente esta vida maravillosa. Hermanos, no hay cosa más hermosa que vivir bajo la mano del Señor. Hermanos, yo lo pienso y cuando miro a las gentes en las calles, cuando voy, hermanos, a mi trabajo, yo miro a la gente y estoy orando. Y yo digo, Señor, ¿cómo se puede vivir sin ti en esta tierra? ¿Cómo hace la gente afuera? ¿Cómo lo hace? Si dice la Biblia que el justo con dificultad se salva. Hermano, ¿cómo será que la gente hace fuera con tanta cosa? Hermano, cuánto privilegio hay de confiar en este Dios. Amén. Cuánta bondad hay para nosotros, hermano. ¿Cómo no vamos a poner nuestra vida con toda tranquilidad, con toda alegría, con toda fe en las manos del Señor? Porque Dios solamente quiere el bien para nosotros, hermanos, y ha preparado cosas de bien para nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso nuestro trabajo, hermanos, es solamente creer. Gloria al nombre del Señor Jesús. Creer que el Consolador, que el dador de la vida, aleluya, hizo todo para nosotros. Hermanos, el tiempo que vivieron los apóstoles en el tiempo que Jesucristo estuvo con ellos, lo que les vino después de que Jesucristo ascendiera, no es tan distinto a lo que nosotros vivimos ahora. Gloria al nombre del Señor Jesús. Es verdad que ellos en ese tiempo tuvieron persecución a causa de que era una revolución Jesucristo. Era una revolución lo que Jesucristo vino a hacer, aleluya. Pero Jesucristo les prometió a ellos el Consolador justamente y les dijo, si ustedes revisan en sus casas, en San Juan, desde los capítulos 14, 15, 16, aleluya, donde está hablando del Espíritu Santo, aleluya, dice que Él les prometió no dejarlos huérfanos. Amén.
les prometió, aleluya, que el Espíritu Santo les enseñará que Dios es uno. Gloria al nombre del Señor Jesús. Les prometió, aleluya, que el Espíritu Santo les ayudará a guardar su palabra. Les prometió que el Espíritu Santo les traerá paz. Pero ¿para qué todas estas cosas? Porque si vemos en el capítulo 15, hermanos, Jesucristo les dice que por causa de su nombre ellos serán aborrecidos, y que los perseguirán, y que los matarán, y que los echarán de las sinagogas. Aleluya. Pero ellos vencieron por el poder del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ellos vencieron por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo les dijo lo que iba a acontecer, pero también les dijo que su Espíritu Santo los ayudaría en todas estas cosas. Y como les decía, hermanos, no es tan distinto lo que nosotros estamos viviendo ahora. Estamos, hermanos, en el tiempo de la tolerancia. Yo no sé, hermanos, cómo lo ven ustedes, pero, hermanos, yo día a día me desespero, hermanos. Tengo una nieta estudiando en Los Ángeles, tengo mi hija también estudiando, hermanos, y cuando yo paso por esos colegios, casi todos los días, porque es mi ruta para mi trabajo, justamente están en camino, hermanos, se puede sentir la fuerza demoníaca, hermanos. Se puede sentir la fuerza demoníaca que hay en el aire. Aleluya. Hermanos, si parece un sistema sutil, Suiza es un país muy ordenado, muy educado. Y en verdad eso es hermoso. Hermanos, pero ordenadamente, educadamente, quieren cerrar la boca de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y les decía, hermanos, que estamos viviendo los mismos tiempos porque prácticamente eso es lo que pasaba. Aleluya. Estaban los discípulos hablando del poder de Dios y trataban de callarlos. Estaban hablando de Jesucristo y trataban de callarlos. Hermanos, y aquí incluso yo veo que es hasta más difícil, digo yo, a mi parecer. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí las leyes ya amparan estas cosas. Las leyes ya amparan estas cosas. Nosotros tenemos a los niños en el colegio, y en el colegio está prohibido que los niños den su idea. Una vez mi nieta había mencionado a un amiguito que Papá Noel no existe. Porque claro, todos Papá Noel, y claro, nosotros le hemos enseñado que Papá Noel no existe. Y la profesora le llamó a mi hija para decirle que, con todo respeto, no fue nada grosero, no, que le dijo que respeta las ideas que nosotros tengamos, pero que ella no tiene por qué decirle la idea de ella o decirle que no a la idea del otro. Y en cierta forma es comprensible, hermanos, pero cuando la iglesia habla del amor de Dios, cuando la iglesia habla del perdón, del poder, cuando la iglesia habla de la verdad, la gente se burla, no cree. Pero cuando la iglesia habla de los vicios por la inmoralidad, cuando la iglesia dice algo de lo que la Biblia, porque es que no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia. Amén. Y esta verdad no va a ser cambiada así nadie la diga. Amén. Es una verdad que está puesta aquí. Amén, gloria a Dios. Y por esa verdad van a venir juicios. Sí, pero entonces viene enseguida que se defienden o nos detienen con que somos intolerantes. Aleluya, con que tenemos que tener nuestros límites. Hermanos, y esto es una guerra en realidad. Hermanos, es una guerra que se está desatando en este tiempo. Es por eso, hermanos, que es necesario que la iglesia tenga sed del Espíritu Santo. Porque para eso quedó plasmado, hermanos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los acontecimientos
Dios, aleluya, de la iglesia primitiva. Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso Jesucristo les dijo, aleluya, lo que al principio habíamos leído: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Hermanos, la Biblia es clara y solamente uno tiene que mirar lo que hay que hacer. Primero es creer. Es creerle a Dios. Es creer que el Espíritu Santo que Él me ha dado, aleluya, me guiará. Es creer que el Espíritu Santo que Él me ha dado me da poder. Aleluya. Tengo que obedecer a su palabra. Aleluya. Tengo que obedecer a su palabra. Hermanos, y así como los apóstoles, como la iglesia, aleluya, primitiva venció, así nosotros vamos a vencer en este tiempo. Porque las legiones son las mismas, los demonios son las mismas. A lo mejor las estrategias son diferentes, pero nuestro Dios es el mismo de ayer. Nuestro Dios dice, hermanos, que Él exhibió en la cruz a los demonios. Él, hermanos, nos exhibió como vencedor. Aleluya. Él hizo el trabajo por nosotros. Y por eso, hermanos, la iglesia tiene que tener sed del Espíritu Santo. La iglesia tenemos que anhelar día a día nosotros llenarnos de la fuerza del Espíritu Santo. Porque si esta escuela nos dejaron la iglesia primitiva, hermanos, ¿por qué ahora va a ser diferente si es el mismo Dios? ¿Por qué ahora va a ser distinto si es el mismo Dios? Entonces, por eso dice, hermanos, la Biblia, el versículo del capítulo que leía la hermana en Hechos capítulo 2, dice que Pedro se puso de pie y él empezó a hablar las maravillas de Dios delante del pueblo judío. Aleluya. Y dice que cuando él empezó a hablar, pero Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es estar lleno del Espíritu Santo? Lleno de fe en lo que Dios les había dicho, porque Dios ya los llamó aparte. Y en Juan, aleluya, Él les había dicho que todas estas cosas iban a acontecer, aleluya. Pero ellos sin temor, porque ellos corrían el riesgo en ese tiempo que ahí mismo los echen de las sinagogas, que los maten como Jesús había dicho. Pero Él, a pesar de eso, se puso en pie, aleluya. Y les habló, aleluya, de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando les dijo, Gloria a Dios, aleluya. Jesucristo al cual vosotros crucificasteis, aleluya, ellos, hermanos, dice la Biblia, que se compungieron y dijeron: oh varones, hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Pero esto sucedió, hermanos, porque había unos hombres que estaban llenos del poder de Dios. Aleluya. Y si nosotros, hermanos, logramos llenarnos del poder de Dios, hermanos, la gente nos preguntará también a nosotros: ¿qué haremos para alcanzar la salvación? ¿Qué haremos para tener lo que ustedes tienen, hermanos? Pero es que nosotros tenemos que ser testigos, hermanos, testigos fieles de esta palabra. Aleluya. Hermanos, los creyentes no tenemos que estar claudicando si voy o no voy. ¿Será que voy a la iglesia? ¿Será que no voy? ¿Será que hago? ¿Será que doy este paso? Hermanos, no hay un lugar más seguro que vivir en la mano de Dios. Hermanos, debemos sentirnos privilegiados, aleluya, de haber conocido este camino. No debemos dar ni un lugar, hermanos, a nada que nos quiera a nosotros apartar, hermanos, de este camino precioso. Aleluya. Jesucristo dijo, hermanos, en el último día de la fiesta, aleluya, dice la Biblia que Él se puso en pie, aleluya, y dice que dijo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Hermanos, tenemos que tener sed y tenemos que creer. La fe es sencilla, hermanos. La fe es sencilla porque Dios ya lo hizo todo. Dios no nos pide a nosotros más que pongamos nuestro libre albedrío a su servicio. Decir: Señor, sí, yo te entrego mi vida.
Sí, Señor, yo quiero que tú sigas trabajando en mí. Hermanos, y el Espíritu Santo que conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, Él nos ayuda en nuestras debilidades. Él intercede por nosotros. Hermanos, yo quisiera que en esta noche nosotros nos sinceremos con el Señor. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo más tengamos que estar en esta tierra. A lo mejor pase nuestra generación. A lo mejor vengan otros tiempos, aleluya. Pero nosotros, hermanos, tenemos que dejar sembrado un camino diferente para nuestras nuevas generaciones. Aleluya. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovarse en el espíritu, hermanos, no es hablar en lenguas. Aleluya, no es hablar en lenguas solamente, decir, bueno, fui a este culto y hablé en lenguas, fui al otro y también hablé en lenguas, fui al otro y también hablé en lenguas, gloria al Señor. Renovarse en el espíritu, hermanos, es día a día avanzar un poquito más, caminando en el espíritu. Caminando en el espíritu. Así es, amén. Hermanos, sí es bueno que analicemos, aleluya, lo de Gálatas 5, aleluya. Porque dice la Biblia ahí, manifiestas son las obras de la carne y manifiestas las obras del espíritu. Y yo quisiera que lo veamos, hermanos, para terminar, para que hagamos una oración, hermanos, en esta primera parte especial por esto. Hermanos, yo estoy segura que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Hermanos, estoy segura que el Señor tiene el Espíritu Santo para los hermanos que no han hablado todavía en nuevas lenguas. Y no, hermanos, porque yo lo diga, sino porque es una promesa del Señor. Aleluya. Y porque si usted, hermano, hasta ahora ha estado aquí, es porque Dios lo ha sostenido y quiere entregarle esa promesa en esta noche. Gloria al nombre del Señor Jesús. Pero le vamos a creer al Señor. Aleluya. Le vamos a creer al Señor. Y vamos, hermanos, a analizar nuestra vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hermanos, de verdad, ¿cuántos de nosotros que ya estamos aquí, que estamos lavados con la sangre de Cristo, nosotros no nos levantamos todos los días pensando, sí, yo hoy día voy a hacer el mal, sí, yo hoy día voy a ir a pecar? Al contrario, yo pienso que nos levantamos y no, Señor, en este día guárdame, Señor, ayúdame, Señor. Pero en el día se nos presentan cosas. Sí, Señor. Aleluya. Y a veces lo que no queremos hacer, eso lo hacemos. Sí, amén. Aleluya. Pero dice la Biblia, aleluya, que nosotros tenemos que ser guiados del Espíritu Santo. Aleluya. Y que tenemos que luchar para no satisfacer lo que nuestra carne nos pide. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que nuestra carne nos pide? Dice, y manifiestas en el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Aleluya. Hermanos, manifiestas son las obras de la fe. Y por eso, hermanos, el Señor a nosotros nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo ha trabajado desde el principio para que nosotros podamos sujetar a esta carne por el Espíritu. Amén. Hermanos, y en verdad ese es el único trabajo que nosotros tenemos que hacer. Porque el poder ya está dado. Aleluya. Porque la victoria ya está dada. Amén.
Pero hermano, uno tiene que desear, y después de desear uno tiene que luchar, y después de luchar uno tiene que permanecer, hermano. Así se muera en el camino, aleluya. Pero yo tengo que lograr sujetar mi carne. Aleluya. Hermano, si a lo mejor ya hemos dejado por la gracia de Dios todas esas cosas que vemos como pecados grandes, el adulterio, la fornicación, la lascivia, homicidios, ya o nunca estuvo en nuestras vidas, aleluya. Pero la Biblia también habla de pleitos, de iras, de celos, de contiendas. Aleluya. Hermanos, y es algo que yo me maravillaba. Digo, ¿por qué justamente el Señor, para manifestar el Espíritu Santo, toma algo tan débil y al mismo tiempo algo tan poderoso como lo señala la palabra de Dios en el libro de Santiago, nuestra lengua? Porque dice que esta lengua es capaz de encender grandes fuegos. Y que este miembro tan pequeñito es difícil de dominarlo. Hermanos, entonces no es raro, no es extraño que por eso el Señor haya tomado en esta forma justamente la manifestación del Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando nosotros hablamos en otras lenguas, estamos glorificando a Dios. Gloria a Dios. Pero cuando no estamos hablando en otras lenguas, hermanos, nosotros tenemos que saber que ese poder está en nosotros y que también podemos controlarla por el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Para que nuestra vida, hermanos, para que nuestra vida sea manifiesta ya las obras del Espíritu Santo. Aleluya. O el fruto del Espíritu Santo, como dice su palabra. Que el fruto del Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria. Hermanos, yo le tengo que creer a Dios y yo me tengo que apropiar de estas cosas. Si el Espíritu Santo, hermanos, está en mí, el Espíritu Santo no vino solo, vino con todas estas cosas. Con paz, con gozo, con fe, con mansedumbre, con templanza, con dominio propio, aleluya. Pero, hermanos, yo tengo que aprender a luchar. Yo tengo que aprender a sostenerme, hermanos. Yo tengo que aprender a hacer estas cosas, aleluya. Gloria a Dios. A frenar mi lengua. Yo tengo que aprender a sostenerla para que no se manifieste ninguna obra de la carne. Porque mientras yo quiero, hermanos, la carne, mientras yo quiero hacerlo bien, yo quiero hacerlo bueno, la carne no quiere. Pero nosotros tenemos que justificarnos, hermanos, en el Señor Jesucristo. Tenemos que sostenernos en Él, aleluya. Hermanos, en esta noche yo quisiera que tomemos unos 5 minutos de reflexión. Hermanos, y yo no sé con qué corazón vino usted a esta vigilia, hermano. Pero Dios que escudriña el corazón. Y yo le quiero creer más allá, hermanos, al Señor. Yo le quiero creer más allá, hermanos. Hermanos, y toda esta semana yo he venido orando por esta vigilia. Hermano, créame que durante los primeros 3 días yo no he podido ni dormir por esta vigilia. Yo no sé lo que el Señor tenga o cuál es la necesidad que haya aquí, hermano. Pero hay una necesidad muy grande. Hermanos, y yo le quiero creer al Señor por su Espíritu Santo. Porque Él me habló a mí primero, aleluya. Cuando estaba estudiando este tema. Hermanos, en el nombre de Jesús, en esta noche, vamos a orar. Y en el nombre de Jesús, hermanos, lo digo en el temor de Dios, hermanos, y con toda reverencia delante de Dios y delante del siervo de este lugar. Vamos a echar fuera, hermanos, espíritu de incredulidad. Hoy, hermanos, vamos a echar en el nombre de Jesús esa mentira que el enemigo le ha dicho a alguien aquí, que Dios no es uno. Hay alguien en este lugar, hermanos, que está claudicando entre si son 2 o son 3.
yo sé que el Señor en este día va a limpiar ese corazón de la incredulidad. Y le va a mostrar a esta persona que Dios es su nombre y que uno es su nombre. Y se desatarán, hermanos, las cadenas y correrán ríos de agua viva. En el nombre de Jesús lo creemos. Querido pueblo del Señor, solo le ruego, ayúdeme a creer. Ayúdeme a creer, hermanos, que esto se dará. No porque nosotros lo digamos o porque yo le estoy diciendo ahora, que el Señor así me lo ha mostrado. No es nuestra, porque la obra no es nuestra. No se trata de usted o de mí, aleluya. Se trata de Dios que hizo todo desde el principio. Y en esta hora, hermanos, vamos a ponernos del pie, aleluya. Y vamos a poner primero delante del Señor, sinceramente, hermano, lo que nosotros tenemos en el corazón. Y vamos a decirle, Señor, en esta noche, Señor mío y Dios mío, tú que comenzaste, Señor, la buena obra en nosotros, sabemos que la perfeccionarás hasta el día de tu venida. Hermanos, cuando la iglesia empieza a orar, se empieza a desatar una guerra espiritual, aleluya. Cuando la iglesia, hermanos, empieza a orar, se empieza a desatar una guerra, aleluya. Y por eso en esta noche, hermanos, aleluya, en el nombre de Jesús, quiero orar en esta noche por los músicos. Que el Señor abra sus ojos, queridos hermanos, para que ustedes puedan mirar la guerra espiritual que se desata. Y nosotros somos los que estamos al frente, llevando la alabanza, llevando la gloria de Dios y trayéndola también del cielo hacia la iglesia. Oh, Sabaya Shivanaya, Habarasha, Babababasiva, Bababasi. Oh, Jesana, Babababashiva, Bababasiva, Bababasha. Oh, Bababashava, Ramanisha, Bababasiva, Bababasa, Bababasi. Oh, Jesana, busque los labios, Bababashiva, Bababasi, en el nombre de Jesús. Sea desatada toda cadena, Señor Jesús, hay unción, que fluya, Señor Jesús, por el labio. Oh,
En esta bendición, aleluya. Esta noche, aleluya.
presencia del Señor. Tomen asiento, mis queridos hermanos, gloria a Dios. Qué bendición tan grande, gloria a Dios, que el Señor